Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, La Otra Cara de la Fe, en un nuevo capítulo, así es que empecemos. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estás? Amigo, muy bien, excelente, gracias a Dios acá con un súper invitado que tenemos hoy. Amigo, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios, bien. ¿Qué tal te parecieron estos dos primeros capítulos? Me parecen interesantes y relevantes porque son temas que no se tocan normalmente en las iglesias y que la gente necesita escuchar. Bueno, hay que presentarlo, nuestro amigo José Córdoba, estudiante en teología. José, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, sí, efectivamente soy estudiante de teología, estoy en sexto semestre en la Corporación Universitaria Reformada. Ok. Anterior a eso yo tengo estudios en física, pero física, uno dice física pura, aunque la física impura no existe, pero es para diferenciarse de la educación física que tiene que ver con deportes y esto. Ok. Entonces hay una formación ahí en ciencia, filosofía, teología. Ok, listo. Bueno, José. Vamos a estar hoy con nuestro amigo José Jason conversando un poco aprovechando los conocimientos de José, como un poco la Sí los iglesia. hay. Se hace ignorante para ser sabio. Sí. Cómo la iglesia, de manera general, ve o qué perspectiva tiene acerca de este tema de las emociones. Me encanta, o sea, yo estoy muy emocionado porque es ver la perspectiva de lo que nosotros hablamos y cómo algunas religiones o algunas denominaciones cristianas ven ese tema. Y bueno, y tenemos a José, que siempre estamos hablando y dice muchas cosas que, wow, son muy interesantes. Entonces, empecemos. Amigo, cuéntanos. O sea, en los capítulos anteriores estuvimos hablando un poco de lo que era la depresión, la ansiedad. Steven contó cómo fue su experiencia con eso. Yo conté cómo fue mi experiencia con eso. Y hemos visto en estos dos capítulos cómo muchas personas, muchos conocidos, incluso muchas personas que no conocemos, se han sentido como que muy identificadas, que es como que ellos, o sea, sí, o sea, yo soy cristiano y estoy viviendo ciertas cosas y qué chévere ver, pero siempre está el punto en el que ¿qué piensa Dios de eso? ¿O cómo ve la religión eso? ¿Cómo lo vive? Bueno, el problema radica, o sea, el problema de la perspectiva tan diversas que hay del tema, radica en la mirada que desde la doctrina de cada facción se hace a las cuestiones mentales. Ok. O sea, tanto de la ciencia que tratan esas enfermedades, trastornos o episodios, porque hay diferencia entre, por ejemplo, un trastorno de ansiedad y un episodio de ansiedad, Ok. por ejemplo. Entonces, la perspectiva va a depender mucho de la historia de esa facción, cómo se creó esa facción del cristianismo, cuáles son sus fundamentos y demás. Si es de una ala muy espiritualista, evidentemente la mirada que le van a dar a ese tipo de situaciones es muy espiritualista. Si es de una ala muy, digamos, racional, pues van a tratar de tener algún tipo de consonancia con la ciencia. Entonces eso va a depender mucho de eso. Ok, por lo menos en el capítulo anterior nosotros contamos cómo fue nuestra experiencia con la religiosidad sobre ese tema. Antes, o sea, hoy en día es más común ver cómo las iglesias se meten en el tema de las emociones, pero antes era mucho más difícil. Ujú. Como comentábamos, o sea, no es de Dios, no estás orando, es del diablo lo que sientes. Entonces, hoy en día vemos que es mucho más, o sea, ya hemos abierto nuestro conocimiento sobre ese tema, pero aún hay iglesias que todavía mantienen esa posición de eso no es de Dios. O hay algo malo en ti, o tienes el diablo dentro, como nos solían decir muchas veces. Ni siquiera el diablo te está acechando, sino que está dentro. Está Míralo. Ay, Míralo. bro. No, mira, o sea, ¿qué tan polémico puedo ser? Aquí Aquí tenemos el tenemos espacio opiniones. abierto para todos, amigos. Este es o un sea, podcast, bueno, para todos los que nos siguen también, es un podcast, hemos decidido que sea un podcast con las opiniones y experiencias personales, Claro. con nuestro conocimiento también, y está libre de ser debatido, porque
lo conversaba con Jason, o sea, la única verdad absoluta que hay sobre la faz de la Jesús. tierra es Jesús. Amén. El resto, Es relativo. muchas cosas son interpretativas. Hay temas puntuales de la Biblia que no se prestan para interpretación, pero, Que por son ejemplo, el así. tema de las emociones, la forma en la que tú puedas vivir tus emociones, obviamente van a ser diferentes a las mías Claro. o a las de Jason. Entonces estás en total libertad de poder expresar y quizás nosotros vamos a coincidir o vamos a estar en Exacto. contra, pero Y- queremos escucharte. Es un Igual, tema muy humano. sí, o sea, si yo dije que a Dios no le daba la gana de sanar, mi amigo, Sí. usted puede decir lo que usted quiera. O sea, ya después de ahí, usted puede hablar con confianza. Oye, yo quiero aprovechar para decir que yo también pasé por un episodio de ansiedad tremendo, pero en la pandemia. Bueno, Ok. más bien en la cuarentena. Ok. Y es verdad, yo me burlaba de eso antes. Yo decía, Sí, También la psicología eras no como sirve- Steven. Yo era peor, yo decía, la psicología no sirve para nada. Eso es un invento. Hasta que de verdad, no vayan a creer que estoy loco, pero llegó un momento en que yo empecé a escuchar pensamientos que parecían míos, pero no, o sea, no eran míos porque eran pensamientos muy, algunos suicidas ya. sí. Y ahí fue donde yo dije, no, voy a buscar ayuda porque yo nunca he pensado esto. Y de Claro. repente, no sirve, no, tírate, ¿quién va a morir? ¿Quién va? ¿Cómo fue que era un pensamiento que fue donde yo dije, no, voy a llamar a una amiga que es psicóloga porque era como que, si tú te mueres, ¿qué se pierde? Wow. Wow. Y yo... La amiga de la que yo me burlaba. Amiga, necesito tu ayuda. Y bueno, ella fue muy sabia. Y aquí va el punto de que yo quisiera tratar. Me confrontó. Ok. ¿Ya? Me dijo, no, mira, mis creencias frente a esos pensamientos, me ayudó a analizarlos y demás. Pero yo me pregunto, si yo, en vez de buscarla a ella, hubiera buscado de pronto a un consejero, una consejera de una facción de esta bien espiritualista y radical, ¿qué me hubiera dicho? Así es. No, vamos a orar porque esos son Pensamientos del diablo, influencias influencias del diablo. demoníacas. Yo me tomo un poco de allí y lo contábamos en el episodio que estuve contando un poco acerca de mi experiencia con este tema de la ansiedad. Y bueno, en esta época, en este tiempo que viviste este episodio de ansiedad, o sea, tú orabas. Sí. O sea, tú sientes que tu vida espiritual estaba... Y te digo algo, yo tengo un trastorno ansioso. Tienes un trastorno O ansioso. sea, hay episodios, momentos en mi vida en que yo no duermo bien y no me está pasando nada. O sea, la vida va bonita, pero mi cuerpo, esto lo entiendo hoy, ¿no? Ujú. No produce los neurotransmisores necesarios por sí solo para mantenerme en un Ok. estado de homeostasis. ¿Y Entonces, qué dice la teología acerca del hombre viviendo en ansiedad? bueno, mira, la teología académica Sí. está en consonancia con la ciencia porque está constantemente revisando los estudios. Entonces, lo que te va a decir es, necesitas ayuda psicológica, necesitas ayuda médica. Pero de pronto, yo creo que la pregunta que me estás, a donde la estás dirigiendo es la doctrina Claro. Ujú. en general de lo que uno llama la iglesia. Pero hay que darse cuenta que no hay, voy a decir algo aquí, Con confianza. uno dice la iglesia, pues generalmente se está refiriendo es a cierto tipo de iglesia. Pero la Ok. iglesia cristiana es diversa. Tú tienes a los presbiterianos, a los luteranos, tienes a los anglicanos, los metodistas. O sea, las denominaciones cristianas, lo que Claro. seamos. O sea, está el cristianismo, pero existen varias denominaciones Sí. cristianas. Las Sí. corrientes. Sí, o sea, Exactamente. de la reforma para acá, el cristianismo se diversificó. Ok. Entonces, hay corrientes que se quedaron allá en Europa, se desarrollaron allá y se desarrollaron con un pensamiento racionalista. Pero la que nació en Estados Unidos por ahí a finales de 1800 es más experiencial, más espiritual. Bueno, esa corriente, ambas corrientes llegaron a Colombia, Ujú. Ok. pero la que tomó fuerza y aún tiene más fuerza es la espiritualista, que nosotros llamamos pentecostal. La pentecostal. Entonces, esa corriente, y eso lo digo con datos, porque por ahí van a aparecer los datos de la investigación, demoniza este tipo de cosas. ¿no? O sea, es del diablo, Sí. lo que hablábamos aquella vez. Claro. Eso que tú estás sintiendo
no son viene de Dios, influencias son demoníacas, influencias porque de demoníacas. Dios solo viene lo bueno y esto, tin, 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 tin. Entonces dejan de lado la introspección. El tú sentarte y decir, ¿qué me está pasando? Y normalizar algo que pasa con tu cuerpo. Y bueno, hay facciones incluso que si te falta un dedo, tú no puedes predicar porque tienes que ser perfecto Wow. para Wow. montarte y todo esto, ¿no? Entonces, O sea, que yo no podré predicar nunca. amigo, tú puedes predicar por afuera de la iglesia. Pero afuera de la cayendo, iglesia. ¿no? No, No, no son puedo así. subirme al púlpito. Amigo, aquí, o sea, a mí una vez me bajaron Sí. del púlpito por tener gorra. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te Tremendo. bajaste o te quitaste la gorra? Amigo, yo siempre he sabido que la palabra de Dios es mucho más importante. Yo me quité la gorra, prediqué y les dije, ustedes tienen que decirme eso antes de invitarme Claro, y yo saber si acepto o no acepto. claro. Claro. Pero fue como que, pero sí, amigo, yo te he contado José, todas las cosas que me han pasado. Y me llama algo la atención con toda esta explicación académica que nos da, es que es bastante interesante aprenderlo. Y mientras hablabas, simplemente recordaba el pasaje de Elías cuando quiso morirse. O sea, cómo estas doctrinas o estos pensamientos cristianos toman este tipo de pasajes donde el hombre de Dios dijo, o sea, quiero morirme. O sea, porque fue Elías quien le dijo a Dios, hey, quiero morirme. Claro. O sea, o Job, por ejemplo, Job digo, maldigo el día o la noche, la noche en la que nací. O sea, bórralo. O sea, ¿cómo podemos, cómo estas dos se ligan o qué nos puedes decir allí? Fíjate que si uno se acerca al texto de manera honesta, es decir, o sea, Ujú. si tú tomas tu sesgo religioso, porque, a ver, tu facción y mi facción cristiana hacen parte de nuestra vida. Así Sí. es. Entonces yo tengo que vivir mi espiritualidad, porque si no, ¿qué sentido tiene que la tenga? Así ¿cierto? es. Pero si yo quiero buscar la verdad y quiero sentirme como, digamos, cimentado de verdad, yo tengo que ese sesgo dejarlo a un ladito y acercarme honestamente al texto. Entonces, cuando tú ves a Job, cuando tú ves a Elías, a Jesús en algunos momentos también, los discípulos, Así es. tú ves ahí que la Biblia no excluye el estado de ánimo de las personas en su vida como seres y personajes importantes en la Biblia. Entonces, ¿por qué tildar de pronto de débil en la fe o débil espiritual a alguien que está viviendo un momento así hoy en día? No, te falta oración. Imagínate, yo en ese tiempo yo sí oraba y Dios mío, porque los ataques de ansiedad tienen algo y es que te ahogan. Tú quieres respirar y tú... Ujú. Hiperventilabas. Sí, Hiperventilar. y yo salía a caminar y ponía musiquita. Y padre, hasta que yo entendí qué era lo que estaba pasando. Entonces, Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia precisamente para que se use a favor de los humanos. ¿Cuántas cosas no hemos demonizado? La Todo. televisión, el Ujú. internet, las redes sociales Las son redes del día. Y sociales. cuando vino la pandemia les tocó predicar por las redes Por sociales. redes sociales. Entonces siempre le damos como espacio a que lo que no es de Dios o las personas que hacen cosas no directamente con Dios relacionadas tomen lugar y después que nosotros vamos a A tratar usar. de alcanzar. O sea, y nosotros incluso después que tuvimos los capítulos, estuvimos hablando acerca de eso, de cómo hemos espiritualizado todo y lo que no es espiritual lo hemos puesto como mundano, como algo Exacto, negativo. como secular. Exactamente, secular. Pero llega un momento en que lo usamos. ¿Cuántos pocos cristianos tú conoces? En la actualidad tú puedes decir, hay como 4, 5, 6 famosos. Pero Ujú. antes de esos podcasts, ya había un montón de podcasts que no tocaban estos temas. Entonces, ¿por qué esperar a que algo sea extremadamente necesario para empezar a usarlo? Entonces, por ejemplo, la teología te da herramientas para entender esos textos de una mejor manera. Elías, todo el mundo usa esto para hablar de la persona que él salió huyendo porque él se burló de no sé quién y entonces, y por eso Ok. tú no tienes... Pero Elías, cuando estaba en la cueva, Dios no le dijo, Elías, ¿tú qué haces ahí? Ujú. Ustedes leen ahí y Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea, Dios estaba ahí en la cueva, ahí dentro. Ok. Y yo siempre he entendido esa pregunta, es como, listo, estás en un momento difícil. Y Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Estás reflexionando sobre lo que te pasó? ¿Estás aprovechando el tiempo para
ver qué solución le da, o simplemente estás ahí. Amigo, por lo menos yo en mi proceso de depresión y de ansiedad, cuando yo leo el texto de Elías, fue como ver, o por lo menos mi perspectiva según lo que estaba viviendo, era como Dios cuidó a Elías. Porque la palabra dice que él envió un ángel para que lo alimentara y Elías siguió descansando, durmiendo. O sea, es como que Dios no se le apareció en sí y fue como que, o sea, ya levanta, ¿qué estás haciendo? Exacto. Sí, no, como que Dios tuvo cuidado de cómo se sentía Elías. Claro, Elías venía de, ¿cómo se llama? De derrotar a cierta cantidad de falsos profetas. 400 y pico. Exactamente. Y que siendo el hombre más admirado de Dios en ese momento, más conocido, y que esta reina lo amenazara, y él sentir miedo y huir. Entonces es la pregunta que uno se hace. O sea, el man está en su prime, por decirlo así. El man está en su prime espiritual. ¿Y cómo pudo caer en depresión? Es Que que es la pregunta que uno yo, se hace. O sea, yo creo que esa pregunta en mi vida la respondo de una manera, y es que este tipo de textos, por ejemplo, me llevan a pensar en la fragilidad humana. O así sea, es. nosotros somos frágiles. O sea, eso es algo que es una realidad nuestra. Porque mira que Elías venía de tener la mayor victoria en su vida, O quizás. sea, el man hizo caer fuego del cielo. ¿Tú Ah. sabes lo que es ese level? Y hizo encender agua. Exactamente. Cuando O tú te sea, detienes a leer la palabra, dice, hizo encender agua. O sea, eso es algo completamente ilógico, irracional. Y viene y vive este tipo de experiencia. Y lo que sigue, lo que narra la Biblia es, o sea, él entró en depresión. Y depresión. eso relata nuestra fragilidad humana, Así es. de que nosotros somos frágiles, de que nosotros en todo momento y en todo tiempo nos vamos a estar en el prime, como dice Jason. Porque quizás lo que nosotros esperamos después de una gran victoria es, o sea, seguir acá arriba. Pero seguramente muchos de nosotros hemos tenido victoria y lo que sigue es una derrota. Y, Claro. y conversábamos ahorita, antes de comenzar a grabar, el tema de que no sabemos manejar o José usó una palabra, Gestionar. gestionar nuestras emociones. Y eso es una gestión de la emoción. Claro. O sea, gestionar la emoción de que, ok, ahora estoy bien, estoy en victoria, estoy gozoso, pero de repente, todos estamos expuestos a un de repente, todos estamos expuestos a que de un momento a otro, o sea, nos pase algo, Algo una negativo nos llamada, pasa. se muere un familiar, o la pandemia, ahora que tú mencionas el caso de esa. ¿Quién esperaba la pandemia? Y fue de un momento a otro. O sea, todos estábamos bien y de repente ya no pueden Yo salir. yo creo que nadie esperaba la pandemia, y es algo que me lleva a reflexionar en el sentido de que quizás esperamos José usa la palabra facciones, o yo voy a usar la palabra en la iglesia en general, de que los seres humanos siempre estemos fuertes. O sea, cuando en realidad creería que debemos recordar que somos frágiles y que necesitamos a Dios para nuestra fragilidad. Pero José, y para que continúe con el tema, porque la línea en la que llevaba de que Dios estaba allí y le pregunta, me gustaría escuchar un poco más de lo que venías diciendo, que me pareció interesante. Pero Dios sabe y está con nosotros en esos momentos Claro. difíciles. Sí, sí, así es. Es que, mira, hay un daño que se ha hecho en la comunidad cristiana y en la humanidad en general, sobre todo la de habla hispana, sobre todo la latinoamericana, y es el mensaje optimista, Ujú. pero sin fundamento. O sea, hay una cosa que se llama la nueva era, y eso trajo un mensaje de si tú lo manifiestas, si tú lo declaras, si tú lo decretas, va a pasar. Si no pasa, pues te falta fe ya. O sea, el Ujú. problema es tuyo, no el método. Amigo, muchas veces me hicieron sentir así. O sea, estás enfermo porque te falta fe. Dios no te ha sanado es porque te Imagínate. falta fe. Entonces, muchas veces fue como que, pero es que yo tengo fe. Y nunca creí esas palabras. Y decía, es que claro, mi fe está, o sea, no tengo dudas de lo que es mi fe. y yo diría que tienes más fe que mucha Tal gente. ¿Por qué? cual. Porque a pesar, como Pablo, o sea, a pesar de que la sanidad completa no se te ha dado, tú sigues predicando del Dios sanador. Así es. O sea, entonces tú crees bastante. Así Más es. que mucha Así gente. es. Creer en algo que pasa, Hebreo lo retrata. Dice, ¿para qué lo necesitas la fe si ya lo estás viendo? Pero cuando tú estás hablando de algo que no estás viendo es porque tú tienes una fe Así. enorme. Y Bueno,
no sé si para seguir con la línea de... Continuemos. Ujú. Eso es importante lo que tú acabas de decir, porque nos acostumbraron a un evangelio rosa, en el que si tú te conviertes, todo va a ir Todo es perfecto. Todo de perfecto. maravilla y todo. Y ese no es el mensaje del evangelio. O sea, Jesucristo si prometió algo fue, los van a perseguir, los van a... Las Esas aflicciones. En el mundo Y dijo- traeréis entonces él dice, aflicción. pero calma, o sea, yo he vencido al mundo. Entonces, Así es. entonces Amén. tú miras cómo lo venció Jesús. ¿Dónde ofrendo esa palabra, varón? Póngalo aquí, esto es una canción. ¿Dónde ofrendo esa palabra? Pero tú ves cómo venció Jesús al mundo. La- Llevando una cruz, Llevando la Así. cruz. muriendo a sí mismo. Entonces, ¿cómo vence uno al mundo? Muriendo. Y Jesús lo dice, ¿quieres seguirme? Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Entonces, es importante entender que Dios está en todo momento a nuestro lado. Entonces, la frustración y la ansiedad, la depresión que te llevan a una cueva y tú, ay, estoy encerrado. ¿Qué haces aquí? Ahí está Dios. O sea, de pronto no lo ves porque lo ves siempre en el Ujú. triunfo, pero Dios también está contigo en las derrotas. Te acompaña, es el que te fortalece, ¿no? El que te llena de fe, el que te llena de valentía también para decir voy a seguir adelante, ¿no? Entonces es importante saber que Dios está en esos momentos y que también nos va a acompañar en el proceso. No solamente pensar de que si soy cristiano, entonces todo va a ir de maravilla, no. Probablemente sea lo contrario. Ya. Tenemos los testigos que son los mártires. Tú te dejarías pelar y colocar en una... Bueno, ustedes son cristianos, me van a decir que sí, pero en una estaca Una estaca. Y a los que los y encendían, te prendían te fuego prendían fuego, sí. y Por ellos su fe. estaban honrados y se sentían orgullosos de morir a causa de Cristo, ¿no? Pero entonces hoy, como decía un amigo en una charla que tuve con él también, se nos acostumbra a que nosotros no podemos recibir un no por respuesta. Sí, sí, sí. Y Dios, no, no, no. Hay que aprender a saber que Dios está con nosotros aún en esas circunstancias y que caer en esas circunstancias no significa que nos hemos alejado de Dios. Porque nos Así falta es. fe. Así es, amigo. Y algo que tú decías muy, muy importante, que es que, bueno, algo que tú decías, y es que Jesús nos dice como que, o sea, llevar nuestra cruz, y a veces lo llevamos muy al límite en el sentido negativo. Que es como que yo, si no estoy pasando por tal situación, Ese es es el porque Dios otro- no está conmigo. Ese es el otro Ese es extremo. el El otro otro extremo, extremo. Es como que, o sea, todo en mi vida está bien perfecto. O sea, algo estoy haciendo mal. Porque Dios no me está probando. Dios no ha mandado una aflicción para probar mi fe. Entonces es el otro extremo de hacernos mártires nosotros mismos. Solamente para así sentirnos bien de que Dios Claro. está con nosotros. Exactamente. Bueno, yo diría ahí que también es falta de conocimiento. Es que el pueblo perece por falta de Por conocimiento. falta de conocimiento. Entonces, leer el texto de manera honesta, de manera sistemática y de manera, te digo, o sea, con una guía académica, te permite a ti quitar esas pelucitas, ¿no? Que a veces no te deja ver la línea de, digamos, de prédicas que tú has venido recibiendo siempre. Y es que tú te acercas de pronto a personas que tienen años en una iglesia y le dicen amén a todo lo que se diga y le hacen una pregunta hasta de su propia creencia o algo y no saben. Porque lo que han hecho es creado una rutina que, como tú dices, se convierten en mártires, crean una rutina que les permite sentir que están viviendo una vida cristiana. Ok. Pero no exploran su fe. Entonces se generan este tipo de conocimientos que no tienen fundamento. Más Ujú. allá de Dios me lo reveló, Dios me lo mostró, y Dios por allá. Yo no he mostrado nada. ¿Sí me entiendes? sea, Sí, claro, porque, bueno, amigo, ya te doy la palabra. Es que muchas veces escondemos o tapamos nuestra falta de conocimiento con Dios me dijo que así era. Claro, así es. Y yo creo que, bueno, para quizás ir concluyendo ya el episodio del día de hoy, algo que me queda de lo que José acaba de compartir es dos cositas. La falta de conocimiento y esa falta de conocimiento que implica que desconocer que el evangelio no es un evangelio rosa, como usó la expresión José, porque
Quizás creo que, porque tampoco se trata de atacar a la iglesia, porque nosotros amamos profundamente Claro, la iglesia. Claro, hay que dejar y eso claro. ama- Todos asistimos a una iglesia, diferentes iglesias, diferentes iglesias cada... diferentes Oye, que es algo que sí denominaciones, se por malinterpreta. decirlo así. ¿Ah? Que esto es algo que sí se malinterpreta cuando tú de pronto sacas a la luz algo que debes corregirse. Que debe corregirse, Debe porque es que corregirse. muchas veces nos ha pasado que seguimos en los mismos errores, en las mismas equivocaciones, pero por temor a quizás ser criticado, a ser rechazado, no manifestamos lo que quizás creemos que es susceptible de mejora, porque finalmente la iglesia aquí en la tierra, la iglesia la cabeza es Cristo, pero la dirigen hombres. Imperfectos. Imperfectos. Por eso la iglesia nunca va a ser Que perfecta. cada día tiene que ser perfeccionada, de igual, así como nosotros somos perfeccionados, la iglesia está siendo perfeccionada para recibir a Jesús, a su novio, sin mancha en algún momento, Así que es es. como Jesús la viene a buscar. Entonces, vuelvo al punto y es de que quizás ese desconocimiento de que la vida cristiana no nos asegura un camino sin espinas, es donde cuando la ansiedad y la depresión llega a nuestras vidas, es donde nosotros como que, epa, esto no hacía parte del plan o del paquete que me habían vendido. Así es. No hacía, porque yo lo puedo recordar cuando yo me hice cristiano hace 11, 12 años y en su momento ven a Jesús y todos tus problemas serán solucionados. O sea, Prácticamente yo- era eso. y yo quise, y lo yo que mu- nos vendían. y yo muchas veces lo vendí de esa misma manera porque mientras... Todos, yo creo que, o sea, los que vamos más de 10 o 15 años, pasamos por ese proceso en el que enseñamos eso. Así es. Y hoy en día, o sea, después de acercarme honestamente a la palabra de Dios, es donde he caído en cuenta que, o sea, que la vida cristiana está llena de momentos duros, de momentos difíciles, de momentos pesados. O sea, de que el caminar con Jesús no me va a mí a librar, o sea, de lo que yo quiera que me libre. Su palabra dice que Él me va a acompañar, que es diferente. O sea, cuando Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará cuando pase por los valles de sombra. O sea, no está diciendo, Amén. quizás vas a pasar por un valle de sombra, no. Cuando camines por el valle de la muerte, o sea, te está asegurando ciertas situaciones que a veces como creyentes decimos, no, yo no puedo vivir esa situación o eso no me va a tocar a mí. Pero no, es que es poder dejar hoy sentado de que como cristianos vamos a vivir esas mismas situaciones. Amigo, bueno, yo, más que como cristiano, es como Como persona. como personas. Porque seas cristiano o no seas cristiano, Así es como es. que todos estamos propensos a todo, porque vivimos en un mundo físico en el que todos, sin importar la creencia que tengas, vas a pasar por ciertos momentos difíciles, dificultades. O sea, son cosas, como yo decía en el capítulo anterior, era como que, o sea, es lo natural de la vida, o sea, el círculo de la tierra, o sea, el tiempo va pasando y vemos incluso cómo nuestros comportamientos antes y la diferencia de lo que son ahora, porque es el transcurso natural. Entonces, no es como que si soy cristiano va a pasar por... O sea, si eres humano vas a pasar por esto. Así es. Porque tengas o no tengas dinero, la enfermedad puede llegar. Así es. Claro. Amigo y José, para cerrar, ¿qué consejos nos puedes dejar el día de hoy en nuestra relación con Dios? ¿Cómo poder acercarnos verdaderamente a la palabra y poder entender cómo es este caminar? O sea, cómo es este peregrinaje hasta que una vez Cristo venga por nosotros. Con lo que tú dijiste del valle de sombra, me acordé de mi salmo favorito, que es el Salmo 112, 7. Y ahí dice que yo no tendré temor de las malas noticias porque mi corazón está confiado en Jehová. Entonces yo siempre lo interpreté como que nunca me va a llegar una mala noticia. Ok. Lo justo, bueno, yo soy justo, Dios, Jesús me justificó. Tal. Pero hoy entiendo es que aunque llegue la mala noticia, Así es. yo no tengo temor porque es que yo me he entregado por completo a la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que una manera en que tú alivias esa angustia existencial es, como dice Pablo, es renovando el espíritu de tu mente y no conformándote a este siglo. O sea, Amén. conformar es tomar la forma, sino renovando el espíritu de la mente para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero para Él. Amén. O sea, de pronto yo veo algo que a mí no me agrada, pero en la voluntad de Dios es agradable. Entonces tengo que entender que estoy en sus manos. ¿Ya? La voluntad de Dios dirige mi vida, yo estoy ahí. Y eso a mí personalmente me alivia, saber que estoy en las manos de Dios. Él toma las decisiones difíciles. Y
y Él sabrá por qué camino me lleva. ¿Ya? Eso por Respetar un su lado. soberanía. Me encanta eso Exactamente. que dices de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Para para Él. Él. Claro. Porque eso nos quita mucha responsabilidad a nosotros, el cual muchas veces es una responsabilidad innecesaria que llevamos, Sí. Y más que responsabilidad nos echamos es la culpa. La la culpa. culpa. ¿No? Que es diferente porque eso te acusa. Ujú. Y te arrincona y te achicopala. Pero en este caso tú dices, bueno, gracias a Dios, como dice Job, gracias a Dios por lo bueno y gracias a Dios por lo malo. Es que no nos gusta decir que de Dios viene lo malo, pero es que lo malo en el sentido de, para mí, yo siento que está mal, me está haciendo daño, pero en la visión de Dios, eso es lo mejor que nos puede pasar en ese momento. Así es. Y lo otro, me gustó algo que dijiste de que las personas que no son cristianas también le pasan cosas malas, porque ahí radica la diferencia. Y es que nosotros tenemos una esperanza mayor. Así Amén. es, tal Y esa cual. esperanza mayor nos ayuda a Sobrellevar. sobrellevar la voluntad de Dios Así en nuestra es, vida. tal cual, tal cual. Y bueno, y mi consejo personal ahora sí sería que reten su seguridad en los conocimientos. Wow. O sea, no se queden con lo que no sé quiéncito dijo, O con lo que nos enseñó el pastor, que No. es como muchos nos quedamos. sino como que voy a ver otras perspectivas porque otras personas han hecho trabajos profundos. Claro, de a poquito. ¿Ah? Es que ahora te vas a... O sea, Se vuelve loco uno, amigo. voy a usar una analogía aquí. Te sirven un bistec, tú tienes que Cortando Claro. de matar a 40 poquito. veces. No me pasa. Ojo aquí a la metáfora. Tomo el vino, me limpia el paladar, vuelvo y como. Y ahí. Y vas construyendo, por ejemplo, ¿qué recomendaría yo a todo cristiano? A todo cristiano, pastor, líder, feligrés, lo que sea. Investigue la historia de la iglesia. O sea, rastree su fe. Para que usted diga, ah, por eso creo lo que creo. Ok. Así Y de esa es. manera fortalece tu visión de la vida. Bueno, amigos, este ha sido un nuevo episodio de La Otra Cara de la Fe. Esperamos verlos en el próximo episodio. Así es, amigos. Nos vemos y, hermano, un placer.